Saben ustedes que mañana, 24 de marzo, se conmemora los 46 años de aquel nefasto día de 1976, que, bueno, se abría una tristísima página en la historia de este país, el golpe de Estado. Y mañana vamos a estar al aire, entonces no queremos dejar tampoco pasar por alto esta fecha y recordarla. Y estamos en contacto con una persona muy importante, con la ex diputada provincial y actual directora general de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, con Alicia Gutiérrez, para hablar de esta fecha en especial. Alicia, buenas tardes. Jorge Ferraz te habla. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Pero por favor, gracias a vos por atendernos. Alicia, bueno, mañana, como decía, se cumplen 46 años del golpe. Vos sabés que, a ver, yo tengo 60, así que era joven en aquellos años y puedo hablar con mis hijos y decirle, no saben lo que fue aquello, ¿no? Pero, y explicárselo y que lo entiendan, y desde siempre se los dije. Ahora, ¿cómo se le explica a los chicos de hoy por hoy? ¿Cómo bajar la línea para que sepan, que entiendan qué pasó en aquellos años? Bueno, en realidad es parte de la historia de nuestro país. Ujú. A mí me pasó que cuando estudié nosotros llegábamos hasta la década del 30 y de ahí en más no pasábamos, jamás llegábamos al 50 Claro. y mucho menos a los 60. Entonces, realmente es importante el Día de la Memoria por la verdad y la La justicia. justicia, la obligación que tienen en la currícula escolar de hablar de estos temas, de dar clases al respecto o de realizar un acto con respecto a ello. Porque hay muchos chicos que en su casa no se habla del Ujú. tema, que no, ya sea porque no lo han vivido o jamás escucharon hablar de ello. Y parece mentira, pero así sucede. O no han leído o no han visto nada, ni siquiera por ningún medio. Entonces, es muy importante que nosotros le hagamos llegar una mirada sobre esos años, simplemente cómo era la vida de un estudiante como ellos, cómo era la vida de un trabajador, eh, y qué es lo que pasaba cuando vos opinabas políticamente diferente del gobierno militar. Este, y bueno, precisamente ayer y antes de ayer nosotros hicimos dos conversatorios, uno que era recuperar el Estado de Derecho y entonces señalizamos el lugar donde funcionó en Rosario, la delegación Rosario de la CONADEP, porque había en Santa Fe y en Rosario. Este, y ayer otro conversatorio sobre la historia de un número, 30.400, Ujú. porque hay 400 eh, personas gays, lesbianas y trans cuyas familias denunciaron y esas denuncias no fueron incluidas en el informe final de la CONADEP, Claro, según lo testimonió el propio rabino Marshall Meyer, que integraba la CONADEP nacional por presiones de la Iglesia Católica. claro. Eh, y creemos que es absolutamente necesario que todas estas cosas se sepan. Tuvimos testimonios muy duros, pero también esperanzadores, no solamente de quienes integraron esas comisiones, sino de cómo, por ejemplo, en el caso de las gays y lesbianas y trans, cómo transformaron el dolor, como las madres y las abuelas, en lucha, y cómo le transmiten a las futuras generaciones. Es un trabajo muy de hormiga, y los organismos cumplen un papel muy importante, pero eso, un papel multiplicador, pero en realidad el foco tiene que estar en la escuela, y lamentablemente no en todas las escuelas se hace, ¿no? A pesar de que es una obligación, que lo marca Exacto. la ley. Alicia, buenas tardes. Mechi Terán te saluda. Muy buenas tardes,
una alegría escucharte. ¿Cómo estás? Igualmente, un honor. Alicia, en relación a esto que planteabas de los jóvenes, ¿no? ¿Qué opinas de estas movidas o estos acercamientos como lo que hizo el streamer Coscu desde la ex ESMA para llegar a un público que quizás no se llega de otra manera? Me parece que hay que utilizar los medios que hoy utilizan los jóvenes para acercarse a ellos. No me parece mal. No, está... Me parece que hay que recurrir a todas las herramientas que nos brinda hoy la tecnología para llegar a los jóvenes. Sobre todo porque se ve cada vez más el avance de la derecha en los jóvenes y ese discurso de no fueron 30.000 o cómo va aprendiendo eso, ¿no? Es así. Y la verdad que hemos sufrido un retroceso muy importante. Durante el gobierno de Macri, cuando empezaron algunos funcionarios a participar del negacionismo, eso fue un retroceso impresionante, porque se trasladó a otras instancias. Y ahí empezaron los cuestionamientos. Inclusive gente que hasta ese momento no había dicho nada. Por ejemplo, cuesta hoy hablar con los excombatientes de Malvinas y que ellos no entiendan. Ellos fueron masacrados y mandados a las islas por un gobierno, una dictadura, por un gobierno militar. Y algunos no quieren asumir esto. Nosotros señalizamos lugares de memoria. Por suerte la asociación de acá de Rosario de los excombatientes, tiene una mirada más semejante con la que tenemos nosotros, que fueron parte de la dictadura, pero hay mucha gente en los pueblos que opina diferente y que lo empezó a opinar hace muy poco tiempo. Como que ellos no son parte, no fueron víctimas de la dictadura. Claro. Entonces son todos retrocesos que se vienen dando y que es importante que los jóvenes puedan estar alertados de estas cosas y conocer realmente lo que pasó. Yo creo que los centros de estudiantes también cumplen un papel importante, y todo lo que las historietas, por ejemplo, acá han salido una cantidad de historietas relativas a eso, a la diversidad sexual, a los feminismos, y es muy importante como medio de transmisión, porque a veces no todos toman un libro y lo leen, pero sí hay una historieta. Y todo lo que es audiovisual tiene una llegada importante en los jóvenes. Alicia, buenas tardes. Gustavo Sánchez Romero es mi nombre. Permítame hacer una pregunta, no como funcionaria. Gracias. No como funcionaria, sino como militante. ¿Cómo siente usted, cómo advierte, cómo visualiza el escenario de la lucha de los derechos humanos en un contexto de tanta fragmentación, pero a su vez en un contexto de cooptación del discurso, de las representaciones sociales que hoy tiene el kirchnerismo sobre este discurso? Por ejemplo, mañana no van a poder subir organizaciones que no estén con el gobierno al escenario central en Buenos Aires. Las multisectoriales de las provincias tienen un discurso donde se va a incluir a Macri, al FMI y demás. ¿Cómo se vive la lucha hoy en el campo de los derechos humanos cuando no se está dentro del aparato oficial? Bueno, si me permitís, siempre fue así. Más allá de que esté el kirchnerismo, no. Siempre hubo 2 marchas en Buenos Aires, en muchos lugares del país 2 marchas. Los partidos de izquierda siempre se abren de las movilizaciones y hacen un acto paralelo, y es el momento de hablar de miles de cosas, de un listado de cientos de miles de cosas, dejando de lado el tema principal,
que es la verdad, la justicia y la condena a los genocidas, y que todavía faltan niños por recuperar y todavía se está haciendo justicia, todavía hay juicios por delitos de lesa humanidad. Nosotros homenajeamos a la CONADEP y homenajeamos el valor que tuvo Raúl Alfonsín de hacer la CONADEP y el juicio a la Junta apenas asumió, pero por supuesto después nosotros estuvimos en las calles repudiando el punto final, la obediencia de vida, y luchamos durante años para que esas leyes en el Congreso de la Nación fueran derogadas. Sí, pero parecería hoy, Alicia, que la foto que quedó en la historia es cuando Néstor Kirchner bajó un cuadro y hay todo un olvido de muchos años de lucha. El hecho más importante, y discúlpame, pero fue no solamente el hecho más importante. Cuando yo era diputada de la Nación, cuando nos sentábamos 15 diputadas y diputados de partidos pequeños y de izquierda, nos sentábamos para votar, y un solo peronista y una radical. Nada más, nos sentábamos para declarar nulas las leyes de punto final y de obediencia de vida. No, los partidos mayoritarios, ninguno se sentaba. Llegó Néstor Kirchner, se sentó, habló y se sentaron todos, votaron todos y derogaron las leyes de punto final y obediencia de vida. Entonces, creo que hubo un papel muy importante. No subestimo el papel de ninguno, porque también son distintos momentos históricos. Total. Cuando tenías el aliento de las Fuerzas Armadas y estabas investigando y por ejemplo, a muchos integrantes le hacían seguimiento, robaron los archivos de la CONADEP que habían sido presentados a la justicia en Rosario, porque había jueces cómplices, porque había policías cómplices y porque todavía estaban los servicios de inteligencia funcionando. Pero yo creo que tirándonos todos con unos o con otros, tirándonos con lo malo que cada uno pudo haber hecho, me parece que no sirve. El resultado es que hoy tenemos juicios por delito de lesa humanidad y cada uno eligió dónde quería estar. Si quería estar con el kirchnerismo, o quería estar con el radicalismo o con Cambiemos. Yo a eso no subestimo que la gente elija desde qué lugar quiere trabajar por los derechos humanos. Total. Y me parece que hoy estamos en un momento crucial y si no nos damos cuenta vamos a chocar. Sí, pero perdóneme, yo le hacía la referencia por la pregunta de Meche acerca de cómo se le cuenta a los chicos hoy lo que pasó 40 años atrás. Y no es lo mismo contar la historia desde un lugar y del otro, ¿no? Yo creo que la historia que hay que contar es la historia de la lucha no solamente por los derechos humanos. Yo no comparto la teoría de los dos demonios ni de los dos bandos, de ninguna manera. Es más, repudio totalmente la teoría de los dos demonios. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Alicia. Bueno, Alicia, gracias por el contacto y bueno, mañana, como decimos siempre, a marchar, memoria, verdad y justicia. Muchísimas gracias. Por supuesto. Gracias, Alicia. Gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Alicia Gutiérrez, directora general de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Muy bien, muy bien. Un lujo. Sí, totalmente. A mí me pasa que, digo, por supuesto, marcharemos con otros, pero a mí tengo la contradicción de que me enojo cada vez que voy a la marcha de los 24. Pues son cada vez más sectarios, más elitistas, más discursos totalmente intencionados, donde queda claro que cada pedacito de los que están en la multisectorial son discursos o documentos atados con alambre, donde cada espacio puso lo que quería poner. Entonces uno le pega al medio ambiente, otro le pega... Sí, entonces van armando discursos pero quizás así sea siempre la militancia política. No tiene por qué ser homogéneo. Y el tema es no renunciar a la marcha y al pedido. Sí, claro, no, por supuesto. Por ese motivo es que sigo yendo. Porque claro. Creo que, claro. que de última mi humilde presencia en ese lugar Exacto. hace un número más. Seguro.
para los que creen que eso no sucedió. Seguro. Pero me voy con una bronca cuando termino de escuchar. Te entiendo lo que te pasa, pero igual no hay que bajar las banderas nunca. Lo que me pareció interesantísimo es que ayer cuando en esto que contaba Alicia se presentó un corto sobre género, sexo y dictadura, porque es verdad, invisibilizamos completamente a la población trans por supuesto, que sufrió la dictadura y que hay muchas integrantes desaparecidos. Yo siempre reivindico a la Carla, lo que fue la Carla en Santa Fe. Bueno, usted no es de acá, Jorge, pero la Carla fue fue un personaje que se bancó la dictadura del cuerpo. Claro. La verdad que había que tener unos huevos para ser trans en ese momento. Y la Carla la agarraba por casualidad, porque era terrible. Las mataba y ella seguía y sostenía su discurso. Era un personaje muy valioso. Creo que Santa Fe no le hizo o en estos tiempos no se le hizo una reivindicación como corresponde a su lucha, ¿no? Su lucha personal, solitaria, contra un sistema monstruoso que la aplastaba todos los minutos del día.